La última presentación, que es la del Centro del CETSABIO, Centro de Estudios en Investigación en Derecho Sanitario y Bioderecho, y la presentación del libro que acaba de sacar justamente el centro. Antes de eso les quería contar que vamos a estar inaugurando o abriendo dos centros nuevos. El Centro de Estudios de Investigación en Derecho Sanitario y Bioderecho es un centro que nació en el 2011, que nuclea a varios profesionales, no solo abogados, sino de distintas disciplinas, y que viene desarrollando actividades en las áreas de extensión universitaria, de investigación, de consultoría, de publicaciones y difusión del conocimiento, buscando que el derecho sanitario se reconozca como rama autónoma del derecho. Al hacerlo, ha logrado tener un lugar en el Consejo Consultivo del COFELESA, que es el Consejo Federal de Legisladores en Salud, y también integra la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario. En su búsqueda de que el derecho sanitario, el derecho a la salud, se reconozca como rama autónoma del derecho, es un estudioso fuerte de la legislación. Y para contarles qué es lo que hacemos, que mejor que presentar un producto, ¿no? Y nosotros queríamos presentarles un producto contundente de 3 volúmenes. Esto para que se vea que es un trabajo arduo, que requiere mucho estudio y un conocimiento específico, que es precisamente lo que nosotros promovemos. Y en esta ocasión hemos desarrollado ese trabajo con el apoyo de la Fundación OSDE. Me está acompañando Víctor Chipola, que es precisamente de la Fundación OSDE. Él es gerente de Relaciones Institucionales y miembro de la Fundación, y el doctor Oscar Garay, que es el otro autor del libro, junto con quien les habla como directora del centro. Entonces, en esa línea, como Víctor se tiene que ir, nosotros teníamos previsto un orden. Lo lógico sería que yo les cuente cómo es el libro y Víctor nos haga las palabras finales. Pero bueno, preferiría que él no esté presionado con su agenda, y le voy a dejar un poco la iniciativa a él, y después con Oscar les vamos a contar un poco en qué consiste el libro. Así que, Víctor, por favor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, hoy es un día bastante particular porque la Fundación tiene 3 eventos y empiezan a esta hora, y ahora seguimos con unos académicos españoles que vinieron también a hablar sobre reputación empresarial y otras cosas, y después tenemos una muestra sobre el diario Crítica, así que por eso el apuro. Ante todo, quiero agradecer la invitación de la Universidad de Salud y un saludo especial para nuestro querido amigo Eugenio Zanarini, que hace ya más de 2 años renovamos un convenio entre la universidad y la fundación, lo que permitió, en esta idea que siempre tiene la gente que dirige esta universidad, la posibilidad de hacer nuevas cosas. Eso nos dio la posibilidad después de varias discusiones, de decir, bueno, las leyes de la salud en la Argentina están por todos lados, y debemos darle un orden. Y a Eugenio se le ocurrió la posibilidad de hacer a través de unos estudios que ya se habían iniciado, un digesto. La verdad que nos presentó a Claudia y empezamos a darle forma a esto, y lo primero que hicimos, decirle a Claudia que tenía absoluta libertad para armar y desarmar y ver y estudiar y buscar sus colaboradores, y bueno, el resultado fue excelente. El producto es único en la Argentina. Creo que a partir de ahora todas las personas que quieran hablar de salud van a tener que referirse a este digesto de manera casi directa. Me parece que la presencia en la Universidad de Salud en esto es fundamental, y colabora una vez más de manera directa en las necesidades que tiene
la investigación en la Argentina. Yo creo que esto significa un aporte importante del libro al estudio cotidiano. Nosotros vamos a hacer, seguramente le he comunicado a Claudia, a partir de diciembre, cuando haya cambio de autoridades en el Poder Legislativo, la entrada de nuevos diputados, la creación de la incorporación de nuevos diputados a las comisiones, los presidentes de las comisiones de salud nos vamos a entrevistar, nosotros vamos a promover todas estas entrevistas para poder hacer la presentación del libro. Esto lo vamos a hacer de la mano de Claudia, lo vamos a hacer de la mano fundamentalmente de la universidad, y todo lo que la universidad nos plantee para poder divulgar, sabe que la Fundación está a disposición para este trabajo. Quiero decirles que ya nosotros hemos presentado, por último, este libro en el Congreso Nacional de Salud de ACAMI, que es una de las cámaras que representa a las organizaciones de salud sin fines de lucro, y en un coloquio que se ha denominado Acercando a los jueces a las ciencias, donde participan todos los jueces que normalmente tienen que difundir sus sentencias, con médicos, con hombres dedicados cotidianamente al tema de las prestaciones de salud, y la verdad que la primera impresión de todos, tanto en el Congreso como en el coloquio, fue excelente. No podían creer el trabajo que ahí se había realizado. Así que no quiero alargarme más, quería hacer una sencilla presentación, nuestro reconocimiento a Oscar y a Claudia, y es un honor para nosotros tener un convenio con la Universidad de Salud. Muchísimas gracias. Permíteme, Claudia, antes que se vaya Víctor Cipolla, decir unas palabras. Víctor, en principio, sabes que fue una idea compartida con Tomás Sánchez de Bustamante, una idea que nos entusiasmó. Yo creo que la idea fue de él, que comenzó con este tema. Tomás es el presidente de la Fundación OSDE. Realmente los que están agradecidos porque la Fundación haya pensado que nuestro centro de estudios sabio pudiera llevar adelante esta obra. Creo que estamos todos orgullosos de eso. Nosotros, obviamente, muy agradecidos a los dos autores, tanto al doctor Garay como a nuestra Claudia, pero realmente creo que tenemos un camino entre las dos fundaciones y la universidad muy prolífico para hacer cosas. Queda pendiente, por así decir, este trabajo que ahora les va a explicar Claudia. Nuclea leyes y decretos, y en salud lo que nos mata son las resoluciones, y ese es un trabajo realmente muy duro, pero me parece que este tipo de investigaciones que tienen además, porque esto además de ser un trabajo muy descriptivo y además tiene un trabajo de investigación muy grande, pero que tiene una aplicación tan grande en el día a día, es lo que hace que tenga un valor agregado impresionante para los que trabajan tanto en el derecho como en la gestión de entidades de salud. Así que muchísimas gracias, Víctor, por estar. Muchísimas gracias a Tomás y a todo el cuerpo directivo de OSDE por haber confiado en nosotros. Eugenio, vamos por más proyectos. Esto es un compromiso y además es público. Ninguna duda. Muchísimas gracias. Tiene una vasta experiencia en el tema de legislación en salud. Él, además de ser abogado y magíster en la Universidad de Barcelona en bioética y derecho, y especialista en legislación sanitaria, es autor, como ustedes, si son abogados, los que son abogados lo saben, en muchísimas publicaciones y libros vinculados al derecho, y además dirige en el Ministerio de Salud lo que es Legisalud. Cuando buscamos una ley acudimos siempre a un producto de él, y bueno, ha sido para mí un honor trabajar con él en este libro, y bueno, lo voy a dejar para que nos introduzcan los contenidos. Bueno, buenas tardes. Claudia es muy generosa en sus conceptos. Para mí también fue un honor trabajar con ella.
y fue un trabajo muy arduo, muy duro, nos llevó mucho tiempo. Después queda cristalizado en estos compendios, pero para nosotros fue muy importante trabajar la legislación sanitaria, trabajar el marco normativo de la salud y poder detectar o tener como resultado cuál es el estado de arte de la legislación en salud en estos tiempos, en estos momentos, post-digesto jurídico argentino, cómo ha sido considerada como una rama, recién en este 2014, después de muchos años de batallar para que se la reconociese. Claudia, más adelante, dentro de unos momentos, va a tratar de dar la relación de la legislación sanitaria con la salud, con el digesto, con los digestos jurídicos provinciales, y cuál es el estado de arte en sí, cuáles son los vacíos, las lagunas, etcétera, y qué proponemos, ¿no es cierto?, dentro de esta obra. Cuando nos propusimos o planeamos esta obra, hablamos con Claudia de que teníamos que explicar un poquito cuál había sido el origen de la legislación sanitaria, cómo se había desarrollado y cuáles son los componentes filosóficos actuales, pero cómo se había nutrido la legislación sanitaria de la cultura imperante en el siglo pasado. Es decir, cuáles eran los vasos comunicantes. Vamos a comenzar por dar una noción de lo que es la legislación sanitaria y qué regula. Es lo que estamos viendo en pantalla, y por mi parte voy a decir que cada una de las 25 jurisdicciones de nuestro país federal tiene competencia constitucional para legislar en materia sanitaria. A raíz de esta discontinuidad en la política de Estado, a raíz de los quiebres institucionales de nuestra historia como país, no hay coordinación, no hubo coordinación en la legislación sanitaria y no hay armonía. La nota es la fragmentación. ¿Qué temas regula la legislación? No me voy a detener mucho en cada uno de las pantallas, de los temas, porque disponemos de poco tiempo. ¿Qué temas regula la legislación sanitaria? Lo que vemos en pantalla. Cada una de esas categorías, cada uno de esos temas se subdivide a su vez en subtemas. Por ejemplo, hay muchos temas que engloban la salud pública. Y así en cada uno de los otros temas. Y esto se repite como un espejo en cada una de las 23 provincias, en la Cava en menor medida, pero esta fragmentación en la regulación sanitaria de los 3 subsistemas de la salud y en los otros temas que vemos en pantalla. Ahora, ¿cuáles son los valores en la actualidad que insuflan, que le dan filosofía a la legislación sanitaria? Y bueno, la Constitución Nacional, el Derecho Internacional de Derechos Humanos y los derechos humanos fundamentales, a lo que le llama uno, como son la dignidad, la libertad en igualdad. Estos son los valores que nutren la legislación sanitaria de estos momentos, como vamos a ver más luego con algunos ejemplos. Pero ¿cómo fue el transcurrir de la legislación sanitaria a lo largo del siglo XX hasta estos días? En pantalla vemos una tabla. Esa tabla nos muestra que en el siglo XX los derechos humanos eran para un solo sujeto, para el hombre. Las revoluciones francesas y norteamericanas, la burguesía, dio estas declaraciones para un solo tipo de sujeto humano, de persona humana, el hombre, ¿no es cierto?, varón, adulto y propietario. No tuvo en cuenta a las mujeres, por ejemplo. Con el transcurrir del tiempo, con la evolución de la cultura, con el gran predicamento de la filosofía existencialista, los valores de la dignidad y la libertad que se impusieron, la Declaración Universal de Derechos Humanos retomó estos valores, y el artículo 1 de esta declaración habla de la igualdad de todas las personas, habla de la dignidad y la libertad. Y así todos los demás tratados y convenciones se nutrieron de estos valores, hasta la actualidad en que se fueron dando distintos instrumentos internacionales que tienden a proteger poblaciones vulnerables, como de las mujeres, como de los niños, etc. La persona fue definida
hace mucho tiempo por Boecio, por ejemplo, como una sustancia individual de naturaleza racional. La filosofía existencialista, en cambio, nos dice que la persona es un ente espiritual dotado de dignidad y libertad. Nosotros le agregamos en igualdad. El código, esto era el transcurso del siglo XX y cómo es ahora en la actualidad del siglo XXI. El Código Civil de Vélez Sarsfield estaba bien para aquel momento, para quienes se legislaba en aquel momento, en 1869, 1870, y por lo tanto el sujeto jurídico era el hombre, siempre el hombre. El objeto de regulación era el patrimonio. En cambio, el Código Civil y Comercial de la Nación, que comenzó a regir el 1 de agosto pasado, tutela, el objeto central de regulación es la persona humana, toda la persona humana, hombre, mujer, niños, personas con capacidades diferentes, etc. Vemos la diferencia, vemos cómo evoluciona la sociedad, vemos cómo evoluciona la cultura, y con ella fue evolucionando el derecho y también la legislación sanitaria. Los valores, los patrones simbólicos de la sociedad en aquel momento era autoritaria, paternalista, como se ve en pantalla. En cambio, en la actualidad es más democrática, más pluralista, es igualitaria, acepta la diferencia, es diversa, ¿no es cierto? Acepta la diversidad. El Estado de Derecho era en el siglo XX, en el siglo XXI, es el Estado democrático, constitucional, social y de derecho, y así lo expresa en su fallo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo se fue construyendo la salud? Esto que estoy diciendo lo expresamos en el libro, lo manifestamos en el libro, como dije al principio, para tener una noción de cuál era la biografía de la legislación sanitaria. ¿Cómo se fue construyendo el bien salud? Hasta mediados del siglo XX, la salud no era una cosa que le importara al Estado, muy sintéticamente. Después, el Estado de Bienestar, algunos autores dan otro nombre, de 1946 a 1955 se dio prevalencia, se dio preeminencia a la salud pública, al hospital público, y empiezan a emerger, a nacer las obras sociales, la seguridad social. Paso muy ajustadamente, muy rápidamente, tenemos con los gobiernos de facto, con los gobiernos militares, el Estado autoritario y el Estado neoliberal. Y ahí tenemos las fechas. Y en las normas de salud, muy pocas normas de salud, faltaba la idea de derechos humanos y regía las reglas y los principios de la economía de mercado. Llegamos al 2003, 2015 y hay un mayor protagonismo del Estado en salud, mayor inclusión en salud y ampliación de derechos. Estos estados en salud, más la cultura imperante en la sociedad, era la que generaba la legislación sanitaria. Por lo tanto, la legislación sanitaria tenía esa filosofía, esa cultura. Lo voy a leer. La legislación en salud se construyó como un espejo de la historia del país, con los tropezones, con las caídas, con los avances y retrocesos institucionales, sociales y culturales a que estaba haciendo referencia en el siglo XX. Hubo más de 40 ministros de salud hasta este momento, hasta el 2015. Solo se destacaron 4 ministros médicos sanitaristas. Son 4 ministros de la democracia, y hay algo que destacar: respondían políticamente a 4 grandes presidentes. Ahora, ¿cuáles son los sujetos de la legislación? ¿Cuáles son los sujetos y cuál es el bien protegido? Los sujetos, en este momento, en la actualidad, los sujetos a proteger es la persona humana, toda la persona humana. El bien protegido es la salud pública, y los obligados, como se ve en pantalla. Ahora, ¿esto fue así en todo momento? Históricamente, ¿cuál fue el sujeto? ¿Cuál era la persona humana protegida? Nosotros sostenemos, a raíz del estudio, a raíz de la investigación esta, que la persona humana en el recorrido histórico de la legislación sanitaria, en aquella primera fase, en el siglo XX, no ocupaba el centro de la norma, ocupaba la periferia o ocupaba las afueras de la norma, y por lo tanto no se legislaba en favor de esa norma, se legislaba en favor de otros bienes. En la actualidad, desde hace unos años, la persona humana ocupa el centro de la norma, es el sujeto protegido. Y acá tenemos, disculpen si voy muy rápido,
históricamente algunos periodos que nos demuestran cuáles eran los sujetos protegidos en salud. Del 46 al 55, por ejemplo, el bien protegido fue, recordemos, el estado de bienestar, salud pública, seguridad social, hospital público. Avanza un poquito, del 66 al 73, las obras sociales. Recordemos, 1970, la primera ley de obras sociales, 18610. Recordemos, se creó la ley del Instituto Nacional de Servicios Sociales y Jubilados y para Pensionados y Jubilados, el PAMI. Avanzamos del 83 al 89, con la apertura de la democracia. Una norma para destacar, una ley para destacar, es la 2361, que tiene los valores de la democracia. No se aplicó en su totalidad, pero bueno, del 89 al 99, en esa fase temporal, recordemos la desregulación de la economía, recordemos el imperio del neoliberalismo, regía también para la salud las reglas del mercado. Y en esto que estoy hablando, en la comparación con el 2003 a la actualidad, donde la persona ocupa el centro de la norma, y la legislación de la norma sanitaria y la legislación en salud se funda en los derechos humanos, y donde hay una mayor participación del Estado, hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo el mercado en salud, no es lo mismo el Estado en la salud. Recién vimos ejemplos para atrás, ¿no es cierto?, hasta llegar a la actualidad de la legislación en salud. Pero hubo cambios culturales muy fuertes, en general, que cambiaron la cultura de la sociedad y que cambiaron la consideración de la persona humana. Hay más respeto por la diversidad, hay más inclusión y hay dispersión de derechos en salud, todo lo cual es receptado por la legislación sanitaria en estos tiempos. Vamos a ver ejemplos cortos. Del 2002 al 2006 se regularon sobre salud sexual y reproducción. 2009 los derechos de los pacientes, la protección de salud mental, la 26 al 56, la ley importantísima. La ley de muerte digna, que modificó la ley de los derechos del paciente, es una ley importantísima también, en la ley de identidad de género, la ley de fertilización médicamente asistida. Son leyes que en su filosofía, en su médula, tienen el respeto de la persona humana y la filosofía de los derechos humanos. Para terminar, para cerrar y para darle paso a Claudia, yo quise incorporar unas coplas de don Jorge Manrique, unas coplas, una elegía que le dedicó a su padre. Se llaman Coplas de don Jorge Manrique por la parte de sus padres. Esta poesía es muy larga. Yo cité el primer verso para solo destacar la parte final del primer verso, que habla de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y esta poesía era muy estudiada en el siglo XX en nuestras escuelas. No sé si sigue estudiando ahora. Y uno escuchaba que como un latiguillo se repetía continuamente que todo tiempo pasado fue mejor. Y esto lo decían respecto de la educación, respecto de la sociedad, que los jóvenes del libertinaje, bueno, todo tiempo pasado fue mejor. Y yo personalmente me resistía a creer en eso y me oponía a ese latiguillo, a esa frase armada de que todo tiempo pasado fue mejor. En este momento, esta cultura nos hace ver que, por ejemplo, a las personas que tienen otra identidad sexual pueden manifestarse porque se les reconoce, ley 26.743 de identidad de género mediante, se les reconoce sus derechos. Otro ejemplo clarísimo es el de las mujeres. Las mujeres eran sojuzgadas en el siglo XX y ahora ocupan su rol. Están en paridad para con los hombres. No obstante el flagelo de la violencia de género, para la cual hay que seguir luchando. El 3 de junio es una fecha emblemática y hay que sumar más 3 de junio. Esto sintéticamente tiene que ver con que la sociedad cambió, la cultura cambió, el derecho cambió, la legislación sanitaria cambió. Todos estos componentes, todos estos elementos son mejores que lo que había en el siglo XX. Mejoramos como sociedad, progresamos. Y esto, que lo estoy diciendo muy sintéticamente, disculpen el apuro, de alguna manera está reflejado en la obra que tuve el honor de compartir con Claudia. Gracias, y ahora le doy la palabra a Claudia.
Bueno, muchas gracias, Oscar. Y para seguir entonces con la presentación y para que también explicar un poco de dónde viene la experiencia, ¿no? O por qué uno puede encarar esta obra y este trabajo. Bueno, en su momento he sido responsable de la parte de salud del digesto jurídico argentino y esa experiencia me ha servido mucho para este libro, igual que he sido durante 5 años subsecretaria de Política de Regulación y Fiscalización en el Ministerio de Salud, además de haber hecho la maestría en ISALU de Sistemas de Salud y Seguridad Social y también en la Universidad de Barcelona como Oscar en Bioética y Derecho. Y sobre la base del digesto, lo que les tengo que contar que la obra se apoya en el digesto jurídico argentino. El digesto jurídico fue una decisión que se implementó a través de 2 leyes, una en 1998 para hacer una depuración del marco legal general de la Argentina, donde había más de 33.000 normas. Se pasó a una ley en el 2014 que aprobó el trabajo que hizo primero la Universidad de Buenos Aires y después una comisión de juristas en las cuales yo formé parte, para consolidar cuáles eran todas las leyes que se mantenían vigentes en Argentina. No hablo solo de salud. Sobre ese marco lo que se buscaba era superar la fragmentación, la incoherencia o la complejidad que tenían las normas para ordenarlas. Y en esa línea se trabajó solo en leyes y en decretos de necesidad de urgencia, no en normas de jerarquía inferior, y se logró quitar todas aquellas normas que estaban derogadas, que habían cumplido su objeto, estaban caducas o habían sido unificadas. Entonces se partió de 33.000 normas y se llegó a consolidar e identificar 3.300 normas, pero esas no eran solo de salud. ¿Cuál fue nuestro trabajo? Identificar cuáles eran las de salud. Quiero remarcarles que ese digesto hoy no está vigente porque los juristas lo pasaron al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, el Poder Legislativo a una comisión bicameral, la comisión bicameral la dio publicidad a esas normas y había un periodo de observación. Ese periodo de observación se cumplió y la comisión bicameral se tenía que pronunciar. Hasta el día de hoy no tenemos un pronunciamiento de la comisión bicameral, pero si esa comisión se pronuncia vamos a pasar de 33.000 leyes vigentes a 3.300 y el grueso de la sociedad no sabe eso. Es decir que va a haber un montón de leyes, 28.000 y pico, que van a quedar sin vigencia. Como les decía, nosotros revisamos cuáles son las leyes de salud dentro de esas 3.300 y además también tuvimos en cuenta que en las provincias también hay digestos jurídicos que son provinciales, solo hay unas 3 provincias que no trabajaron en un digesto, pero ¿cómo abordaron el tema salud las provincias y cómo lo abordó Nación? La primera ley que convocó a hacer el digesto en 1998 identificó 26 ramas, entre las cuales no citó a salud. La segunda ley, que aprobó la consolidación del trabajo hecho por los juristas, aprobó 31 ramas y puso a la salud dentro del derecho administrativo. De las 142 leyes que en ese trabajo nosotros identificamos que son de salud, solo 80 pertenecen al ámbito del derecho administrativo. Hay otras que están, según los juristas y según el equipo que coordinó este trabajo en el Ministerio de Justicia, las otras leyes están distribuidas en otras ramas y no las identifican vinculadas a la salud. Por ejemplo, la Ley de Obras Sociales y el Seguro Nacional de Salud. O las del ejercicio profesional, que se considera que son leyes laborales, y sabemos que hay notas muy distintas entre una y otra. Así que bueno, nosotros con un espíritu constructivo, defendiendo la idea de que la rama salud debe ser autónoma, decimos no. Son 142 leyes, no son 80, no están solo agrupadas en el tema administrativo y salud es algo mucho más que el derecho administrativo en sí. No se regula solo la tarea de los hospitales cuando se regula salud, se regula la salud pública que involucra trabajo de muchos, por ejemplo de los profesionales. Aquí está cómo están distribuidas esas leyes que identificamos. Y lo importante es que, bueno, insistimos en reconocer esa autonomía científica y que además nuestro trabajo no solo se basó en fichar cada una de estas leyes identificando los vacíos y fallas individuales, sino que agrupadas identificamos que de las 142 leyes hay un número importante, unas 20, que son aún de gobiernos autoritarios, entre ellas la Ley de Ejercicio de la Medicina y la ley que creó el Consejo Federal de Salud, con lo cual tendríamos que replantearnos que esas leyes cambien.
que hay 113 leyes con lagunas y hemos identificado en cada ley cuál es su laguna normativa. Hay 109 leyes, fíjense el volumen, sin reglamentar. 42 leyes, solo 42 que invitan a adhesión provincial cuando somos un país federal y por lo que explicó Oscar tendrían que ser muchas más, pero paradójicamente hay 63 adhesiones, 63 leyes con adhesiones porque precisamente aunque no se las haya invitado a adherir, las provincias saben que es su competencia y han decidido adherir. Y sobre el total de las 3.300 leyes hay 213 leyes que en materia de salud que se van a declarar no vigentes. Es decir, casi un 60% de las que identificamos y nadie sabe cuáles son. Es decir, la sociedad ni la comunidad del sistema de salud sabe cuáles son. Entonces, esto es un llamado a la reflexión de cómo estas modificaciones van a cambiar al sistema de salud. En todo el tema del financiamiento también identificamos en el libro la evolución de cómo se ha mencionado el financiamiento en el sector público y en el de la seguridad social. Por un tema de tiempo, yo no quiero profundizar en eso, pero les puedo decir que hay 42 leyes que hablan de financiamiento y cobertura en el sistema y que es muy importante esta evolución porque, por ejemplo, en el sector público había fondos especiales de salud que por la Ley de Administración Financiera y de Control del Estado desaparecieron y que eran muy valiosas al sistema porque había identificado un fondo especial para salud. En definitiva, hay 3 cuerpos normativos hoy. En el futuro vamos a tener el digesto, vamos a tener un código penal, no sabemos en qué línea se va a modificar, y un nuevo Código Civil, con muchos temas que hay que abordar en relación a estos vacíos y en los nuevos paradigmas que nos presenta el Código y también los problemas, ¿no? Los conflictos para su aplicación. Nuestro desafío es actualizar, compatibilizar, integrar, es reconocer la transversalidad y amplitud que tiene el derecho sanitario y contar nuestra propuesta con un digesto a nivel nacional que realmente reconozca la autonomía del derecho a la salud, que nuclee y agrupe las leyes sanitarias en el lugar donde tienen que ir y que lo mismo hagan las provincias, con lo cual este es un punto de partida, pero hay mucho para hacer. Entonces nos tenemos que plantear, o nosotros nos planteamos, hace falta una ley federal de salud para esto y también nos planteamos que para reconocer un federalismo con equidad, con un derecho a acceso igualitario, para definir la sostenibilidad financiera de las instituciones de la salud, hay que instalar redes de interconexión federal que trascienden el ámbito legislativo, son redes que requieren mucha abogacía política para promover la integración del sistema de salud, para responder a los desafíos, para lograr diversidad territorial, cohesión social y una política federal, que es el verdadero federalismo. Y nos planteamos que aún siendo abogados y dedicándonos a estudiar el derecho, que el derecho solo no alcanza, que hace falta ese trabajo político necesario para integrar a todos los actores sociales, políticos, etcétera, y por lo tanto nos preguntamos también si no hace falta un pacto federal de salud. Bueno, como me toca a mí finalizar la presentación, pero no el panel, porque la doctora Mónica Bolis, que es quien nos prologó el libro, ella reside en Washington, no nos pudo acompañar, nos envió unas palabras. Sonia nos va a leer entonces las palabras de Mónica. Muchas gracias. Bueno, la doctora Mónica Bolis es ex asesora principal en legislación de salud de la Organización Panamericana de la Salud, es quien prologó, como dijo Claudia, el libro que están presentando. Y con motivo de la presentación de estos libros les han mandado unas palabras que les voy a leer. A mediados del decenio de 1980 comienza, sobre todo en los países de América Latina, una revitalización de los derechos económicos, sociales y culturales. La salud como derecho social lleva a la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, a institucionalizar el tema de la legislación en salud o legislación sanitaria. Es así que se crea un proyecto específico para el desarrollo del componente jurídico de las políticas en las diversas áreas de salud, instrumentado por medio del asesoramiento a los países en la actualización de sus marcos jurídicos para el logro del más alto nivel posible de salud. Se busca que las legislaciones reconozcan el impacto que sobre la salud evidencian las transformaciones en las relaciones políticas, sociales y económicas, que amplíen la protección social en salud, que se orienten al logro de la equidad en el acceso a servicios de salud con calidad y seguridad y que fortalezcan a la autoridad sanitaria en el ejercicio de su función regulatoria y de fiscalización. Me desempeñé como coordinadora de este proyecto desde sus inicios en 1987 hasta mi retiro de la institución en mayo de 2013.
Durante esos años tuve el privilegio de apoyar a los países en cooperación con el resto de la OPS en la inclusión del derecho a la salud en constituciones nacionales y en la creación de condiciones para hacerlo efectivo con nuevos códigos o leyes generales de salud y otras legislaciones de carácter específico. Como parte de la relación salud-derecho, la recopilación de la legislación y su depuración constituyó y sigue constituyendo un elemento esencial para los mencionados fines. Los marcos jurídicos dispersos, anacrónicos, inconexos y plagados de vacíos resultan nocivos para la actualización de las legislaciones. Puede contarse con el apoyo o la voluntad política, pero la falta de una base legislativa en salud clara y coherente retrasaba el logro de los objetivos planteados en el momento de actualizar la normativa. Es por lo anterior que la obra que hoy se lanza tiene especial importancia, no solo para el país, sino también como ejemplo a nivel regional. Los doctores Claudia Madies y Oscar Garay sustentan su análisis en un acontecimiento importante para corregir las anomalías que dificultan la modernización legislativa. La emisión en 2014 de la Ley 29939, que aprueba el digesto jurídico argentino como instrumento dirigido a depurar el ordenamiento jurídico de normas caducas y establecer un orden lógico en el sistema normativo. Nuestros autores consideran dos hechos de importancia para el avance jurídico con sustento en el digesto jurídico argentino. En primer lugar, reconocen que el momento actual resulta clave para el cambio en razón de una nueva realidad en que la persona humana se constituye en el centro del derecho y el Estado en su garante. No es por casualidad, entonces, que hacen referencia a la emisión de los nuevos Códigos Civil y Comercial concebidos con base en la persona humana y la validación de su dignidad. Por otra parte, valoran la inclusión en el digesto jurídico argentino de la categoría administrativo de salud para referenciar la legislación sanitaria, pero son a la vez críticos. Con gran acierto reflexionan sobre la necesidad de una categoría especial para el derecho sanitario en razón de sus características propias que escapan a lo administrativo per se, entre ellas el reconocimiento del centralismo de la persona humana y su fundamentación en el derecho internacional de los derechos humanos y los principios bioéticos. Validan sus argumentos con un razonamiento fundamentado a la vez que ameno. En sus planteamientos, los autores van más allá del digesto jurídico argentino para presentar soluciones a otros factores que dilatan la reestructuración del marco jurídico de salud, como la complejidad de un federalismo sanitario susceptible de generar conflictos de competencia en materia de salud y profundizar la heterogeneidad y fragmentación del andamiaje normativo. Con tal fin, aquilatan el potencial aglutinador del Consejo Federal de Salud y del Consejo Federal Legislativo de Salud en su capacidad para formular políticas y legislaciones y valoran la necesidad de una ley federal de salud que, reconociendo las diversas competencias de jurisdicción, armonice los marcos legales en sus diversos niveles con base en una política federal. Más aún, no conforme con lo doctrinal y con base en el digesto jurídico argentino, aportan una herramienta práctica al confeccionar un mapeo minucioso de vacíos e incongruencias legislativas. Creo que en este momento nos une el augurio de éxito para esta publicación, a la vez que el anhelo de que se convierta en uno de los elementos constitutivos en el proceso de revitalización del marco jurídico de salud argentino. Desde ya, felicitaciones a los doctores Madies y Garay por este importante aporte.